¿Se puede ser quien no eres? ¿Hace falta? El síndrome del impostor es algo que nos acompaña prácticamente a todos, pero aún más en el mundo del emprendimiento. Abrir caminos, por definición, hacer algo que nadie sabe. Pero si además le sumas todo lo necesario para levantar una startup cuando además no es tu background, aún es más difícil. Hoy abrimos la puerta de Beatriz, una científico que decidió levantar Arcex, una empresa biotecnológica en Valencia y que acaba de levantar 42 millones de euros. Se dedican a hacer magia genética, porque explicaroslo más técnicamente para, sobre todo los que no somos del gremio, es realmente complicado. Sin embargo, su objetivo es sencillo: conseguir que gente que ahora mismo no puede ser ayudada, sí pueda serlo. Nos contará cómo ha sido su camino y cómo ha sido su experiencia en esto tan raro como el emprendimiento desde la ciencia en España. Nos contará también cómo los éxitos a veces llevan aparejadas cosas que no esperabas, como que te cambien tu rol de CEO por otro. Y nos contará también lo importante que es ser natural y sincero con tu equipo cuando pasan las cosas. Esperamos que lo disfrutéis. Bienvenidos. Hola a todos, hola Bea, bienvenida al podcast. Gracias a todos. Me encanta el podcast de hoy porque tenemos a una mujer emprendedora científica que de momento no había pasado a nadie en los 10 capítulos anteriores. Y de hecho, normalmente buscamos mucho sobre la persona antes, etcétera. Y sobre ti, Bea, no había encontrado tantísimas, ¿no? Entrevistas como igual encuentras de otros founders. ¿Qué dice esto de ti? Sí, bueno, también igual un poco es por el tema de la empresa, ¿no? Porque igual la ciencia en algunos casos está un poco escondida y también es algo que me ha dicho mucha gente, porque estamos un poco como spin-off de la universidad, estamos un poco ahí, somos pequeñitos y es verdad que no nos abrimos mucho, sobre todo yo así a nivel personal. Al final los científicos somos un poco ratas de laboratorio y no nos va mucho esto de la publicidad, pero me parece importante que la gente conozca ese tipo de perfiles. Pues vamos a empezar por conocerte a ti. Cuéntanos un poco esta pasión, esto de ser científica, de dónde sale, en qué momento te das cuenta. Pues eso sí que fue, digamos, amor a primera vista. Tenía 12 años, empezaron a hablarnos de la ingeniería genética, que entonces no tenía muy bien claro lo que era, y yo decía, "Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar ingeniería genética". Y en ese momento no ni existía, ni se podía estudiar, ni sabía un poco cómo empezar, y antes de ir a la universidad empecé a hablar con gente y a ver qué asignaturas hay en distintas carreras. Y empecé por biología y luego el empezar en genética fue ya un poco como investigadora postdoctoral, que vine aquí a la Universidad de Valencia y entonces sí que mi tesis había sido un poco más fisiología en ratas, y entonces al llegar aquí a Valencia sí que empecé a hacer más biología molecular y ingeniería genética de verdad. Empezamos a hacer nuestras propias moscas mutantes y la verdad que ahí empezó lo bueno. O sea, eres Wow. de los que mantiene el sueño, ¿no? Pues yo quería ser cirujano, pero luego me di cuenta que la sangre hacía que me desmayara. O sea que a veces Sí, tú mantuviste desde los 12 hasta ahí. sí. Hasta los 12 había pasado por muchas etapas, pero la verdad es que ahí, incluso después de estar trabajando en laboratorios, porque durante la carrera, en los 2 últimos años estuve de prácticas en laboratorios y tal, pues a mí, cada vez que estaba en un laboratorio, lo único que hacía era reafirmarme en decir, sí, es que esto a mí me encanta. E incluso, ya te digo, pasé una tesis bastante mala y bastante dura, pero yo seguía queriendo hacer eso. Las moscas mutantes te demostraron, ¿no? Que eran Sí. camino. Me enamoraron. Wow. ¿Y tú te imaginabas el que ibas a terminar emprendiendo, levantando una ronda de 40 millones y todo lo que ha No, pasado este tiempo? que va. Eso sí que no, porque es que cuando yo empecé con esta idea era un poco como alternativa a tener, porque no conseguía una plaza fija y era, bueno, pues voy a buscar otras opciones, ¿no? Parece que en España, porque además en el extranjero igual sí que hay opción de ser investigador postdoctoral, pero es que en España eso no existe. Es una fase muy corta, pero tienes que conseguir enseguida plaza, lo cual es bastante difícil.
y entonces necesitaba buscarme otra opción, pero no pensaba para nada que me iba a gustar tanto ni que iba a conseguir realmente seguir trabajando en lo que me gusta, buscándome diferentes opciones profesionales, porque para mí, y creo que para mucha gente, la opción de un científico es trabajar en un laboratorio con un proyecto de financiación pública, una universidad y poco más. Y la verdad es que cuando empecé a meterme en este mundo y empezamos con este proyecto y a contactar con gente de un montón de campos que necesitas para montar el proyecto, dije, bueno, o sea, que hay muchísimo que aprender todavía y hay muchísimas opciones. O sea, realmente para la gente joven, a mí me gusta la gente que viene al laboratorio a hacer prácticas, etcétera, que vean un poco todo, toda la gente de distintos campos con los que estamos en contacto, por eso también, para que se den cuenta de que hay más opciones. Tú puedes estar en un laboratorio hoy y mañana estar en una consultoría, etcétera. Y así los biólogos, que estamos bastante limitados, creo que puedes desarrollar tu vocación y de formas muy útiles, además, no solo en un laboratorio. Es interesante porque al principio, o sea, tú ni te lo imaginabas, ¿no? Que fueras a llegar a donde estás hoy. Ahora con todo esto que has conseguido, todos los avances que habéis hecho, el punto en el que estáis, ¿de qué te sientes capaz ahora que no te sentías antes? Así sí, muy, muy buena pregunta, porque de muchas más cosas. O sea, evidentemente ahora lo veo todo mucho más fácil, porque después de pasar así un camino en el que todo es incierto, no sabes en absoluto cuál va a ser el siguiente paso y no sabes muy bien por dónde vas, el ir viendo que todo eso se va resolviendo poco a poco, que se va convirtiendo en algo tangible, que ahí hay un proyecto y luego también todos los contactos que he ido generando, que es gente con muchísima experiencia, a mí todo eso me da tantas opciones que ahora mismo, por ejemplo, lo más importante creo de todo este proceso es que ahora mismo estoy muy tranquila de que pase lo que pase con nuestra empresa, yo voy a tener opciones muy buenas de hacer otras cosas que me van a gustar seguro. O sea, que eso para mí es lo más importante porque me deja muy tranquila. Es lo que cuando has emprendido, ¿no? Mirar hacia atrás y decir, joder, en realidad si emprendiera ahora, si empezara ahora otra vez, ¿cuánto más fácil sería, ¿no? Sí, sí, la pregunta esta de qué es lo que harías diferente es algo que me han hecho muchas veces y la lista es larga. Y Pero yo la verdad que, sí, disculpa, que debo decir que hay muchas cosas que casi por suerte nos han salido muy bien casi sin darnos cuenta. O sea, que aunque la lista sea larga, tampoco te puedo hablar de grandes errores, porque creo que en realidad, modestia aparte, lo hemos hecho bastante bien en todo el proceso. precisamente te iba a preguntar de eso, ¿no? Del camino. Todo el mundo sabe las fases de las startups, ¿no? Pre-seed, ¿no? Pero los founders también tienen fases. ¿Cuáles han sido, cuéntanos un poco, cuáles han sido tus fases? ¿Por qué fases has ido pasando? Y cuál ha sido la parte más interesante de cada fase, ¿no? Que has tenido que superar para pasar de una a otra. ¿Cuál ha sido tu levantar inversión? Sí, 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 pues así a nivel personal, bueno, creo que esto del síndrome del impostor es algo muy frecuente, por lo cual todo el mundo pasa, sobre todo al principio, cuando estás en un proyecto así que digamos que al final tienes que demostrarlo todo, porque nadie te conoce en ese campo y al final no tienes experiencia en nada hasta que empiezas, con lo cual ahí eso es lo primero que te toca sufrir, ¿no? El tener confianza en ti mismo y a pesar de todo y de todos los comentarios o de lo incómodo que te puedas sentir a veces porque hay muchas cosas que desconoces, pues seguir adelante y pasar esa fase hasta que consigues algo de confianza, digamos. Después la fase de un poco de aguantar, aguantar el Valle de la Muerte hasta que consigues la financiación, porque eso puede ser una etapa que se haga muy larga y al final, a ver, nosotros hemos levantado rondas de financiación como en dos momentos, la SEED y ahora la Serie A, y en los dos casos, sobre todo esta última, pues ha sido prácticamente un año de proceso
que ha sido muy agónico, porque ha habido muchos momentos en los que era casi, casi y no. Entonces, el levantarte de todos esos nos que te van dando, algunos más duros que otros, porque te ha costado a lo mejor más ese proceso, etcétera, eso es una fase muy importante, ¿no? Ser capaz, creo que en un emprendedor lo más importante es ser capaz de levantarse cada vez que te digan que no, es lo más importante, porque no va a haber ningún proceso en el cual te salga todo a la primera. Y los nos también te hacen más fuerte, con lo cual son necesarios. Y después creo que luego viene también la fase a adaptarse, ¿no? Una vez que ya has superado el hito este del levantar la financiación, el evolucionar dentro de la empresa, el cómo te adaptas a una nueva empresa, porque evidentemente al entrar 40 millones en una empresa, pues todo cambia, y cómo vas construyendo la nueva empresa y haciendo que todo vaya cambiando, además de una forma muy rápida, porque este tipo de empresas pues tienen vidas cortas y al final todo va muy, muy rápido. O sea, que esa fase de evolucionar y adaptarse al cambio y a la nueva empresa también es una fase importante y difícil en la cual estamos ahora, ¿no? Rehaciendo la empresa o construyéndola otra vez. Wow. Es interesante el cómo lo has dividido en tres temazos que podríamos tocar, ¿no? El tema del síndrome del impostor, el tema de lo agónico que es esta fase de levantar ronda y luego el tema de la evolución, que creo que es algo que luego se va repitiendo de forma constante. Esta parte del síndrome del impostor, de cuestionarnos nuestra valía, nuestras capacidades, ¿es algo que pasa solo al principio o es algo que te ha llevado también a cuestionarte, ¿no? Soy la persona La semana correcta, pasada. etcétera. Exacto. ¿O es algo que solo ha sido esa primera fase? Sí, sí, ahora, por ejemplo, en esta fase un poco más estable, lo que te decía, de adaptarse a nuevos roles, a que entre un montón de gente, el ir rehaciendo los equipos, etcétera, pues también evidentemente ahí en esa fase vuelve a aparecer ese síndrome porque, bueno, vas adaptando tus tareas un poco. O sea, yo estaba muy, muy volcada en lo que es hablar con inversores, llevaba prácticamente un año haciendo presentaciones a inversores. Ahora pasas a dirigir un equipo de personas ya más científico porque ya puedes hacer más ciencia. Entonces es un nuevo rol, con lo cual son estos miedos otra vez de decir, ostras, pues empiezo a hacer algo que prácticamente no he hecho nunca, tampoco así a este nivel. Con lo cual eso siempre está ahí, pero es verdad que evidentemente cuando las cosas te van saliendo bien, pues ese miedo cada vez es menor. Y te acostumbras también a que, bueno, sabes que eso está ahí, pero mientras no te impida seguir adelante, pues es casi bueno, ¿no? Porque te hace replantearte las cosas y eso siempre es positivo. Es un poco como en Una mente maravillosa, ¿no? Cuando al final de la película dice, lo de se han ido la gente que ves. No, sencillamente les ignoro, ¿no? Yo creo que con el síndrome del impostor, según pasan los años, ya eso. Sí, Sí, está ahí, de vez en cuando me da la brasa, a veces le creo un claro. poco más, a veces un poco menos, pero nunca se va del todo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y es Pero ya te digo, yo interesante, creo, sí, el cómo creo va que de la son cosas mano positivas. de cambios también, ¿no? De cambios Sí. y en el mundo del emprendimiento del rol que tenemos. Tenemos un rol en el que llegamos a un momento de seguridad y de repente hay cambios y es lo que te hace un poco el cuestionarte, como comentabas, Ujú, si ahora soy la persona correcta. ¿Cómo ha sido para ti esta sí. transición a día de hoy, ¿no? De CEO de la empresa, ¿no? Ahora la parte está más CSO. ¿Cómo ha sido esta transición? Bueno, ¿cómo Ujú, está siendo, ¿no? Porque ha sido algo muy, muy reciente. sí. Sí, pues así es lo que tú dices, es una transición así larga, porque es verdad que empieza el día que te lo comunican, pero después hasta hoy pues sigues montando equipo, reestructurando, etcétera, con lo cual es un proceso muy largo. Al principio, aunque yo siempre pensaba que eso podía pasar, evidentemente es un shock emocional porque siempre tienes esta cosa, ¿no? De que la empresa es tuya, la has montado tú, la has parido tú prácticamente y de repente parece que te están quitando algo. Y eso es, bueno, es algo que te esperas, o yo por lo menos sí que sabía que en este tipo de empresas, por la formación que yo tenía, ya bastante, digamos, bastante lejos habíamos llegado así, porque habíamos conseguido levantar la ronda, etcétera. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, pues ya igual no doy más de mí y me va a venir hasta bien
que venga alguien en quien me pueda apoyar y dejar de tirar del carro. Pero sí que es verdad que el momento en el que te lo notifican o cómo lo hacen es muy importante. Y ahí me parece que nosotros no lo hicimos bien. O sea, en la empresa creo que ahí, no sé, a lo mejor creo que a este nivel un poco de negocios se pierde un poco la noción, o la gente que está muy acostumbrada a los fondos de inversión, etcétera, pierden un poco la La humanidad parte en ese más humana. sentido. Sí, de que a veces es simplemente, ya te digo, son simplemente formas, porque al final el fondo es el mismo, o sea, al final te van a decir lo mismo, pero creo que el que ellos sepan que para ti a nivel emocional es algo importante, pues haría que cambiara el mensaje y también el cómo tú te lo tomas y que lo aceptes antes. Entonces, pues igual, es un poco también cuestión de ser flexible. Al final, cuando eres emprendedor, pues tienes que ser sobre todo muy flexible y saber adaptarte a los cambios. Entonces, pues en ese momento, aunque hay un shock inicial, pues dices, bueno, yo sigo aquí, cambia mi rol y hasta me convierto en algo que es más mi papel natural, que es la parte científica. Voy a dejar de hacer cosas que tampoco me encantaban, pero que ya las había asumido como mi rol natural y era mi día a día más, que era la parte de levantar financiación y los contactos con inversores. Y ahora realmente voy a poder hacer lo que más me gusta, que es dirigir proyectos de investigación. Con lo cual, ya te digo, después de lo que es ahí un poco el shock, de repente dices, ostras, pues no sé cómo he acabado en una situación mucho mejor de la que estaba, porque al final ahora la responsabilidad gorda de todo lo que pasa con la empresa está en otra persona, es otro el que más tiene que tirar. Yo, después de 3 años de tirar y esfuerzo y soledad, ahora me pongo en un segundo plano y la verdad es que eso no está tan mal. Con lo cual pasas un poco por todo el proceso, ¿no? De estar mal a de repente decir, uy, pero si esto era justo lo que yo quería. Entonces, no sé, igual es simplemente adaptación así un poco para protegerte, ¿no? La mente hace cosas maravillosas, pero ahora mismo pues estoy en una fase muy tranquila en ese sentido, en sentido de que estoy haciendo cosas que me gustan más, pero sí que estamos cambiando mucho y construyendo, con lo cual, bueno, pues va a ser un proceso largo aún. Te reclaman por ahí. Sí, disculpadme que No te estoy preocupes. haciendo el mono, que es lo que tienen las vacaciones. Eh, ¿tú sentiste antes de levantar la inversión que tú eras un escollo para conseguir ese dinero? ¿Que tú fueras CEO era, era No, o podía ser, alguien te transmitió, oye, es que contigo de CEO no puedes levantar este dinero? no, porque de hecho, para levantar la inversión en todas las conversaciones con inversores, lo que más necesitaba era la parte científica. O sea que realmente todas nuestras conversaciones estaban muy centradas en la parte científica. Sí es verdad que la persona que está ahora de CEO estaba ya previamente con nosotros durante un tiempo, estuvo de presidente del board y entonces estuvo también ayudando en la última parte de las negociaciones con algunos fondos, etcétera. Con lo cual ahí ya teníamos ese apoyo. Eh, pero en principio no creo que hubiera ningún inconveniente en ese sentido. Evidentemente, cuando se crea la empresa nueva y ya con esa cantidad de dinero y con ese punto en el que estás, a cualquier fondo de inversión creo que le parecía mejor tener un equipo más grande en el cual había perfiles más definidos, ¿no? Que hubiera un médico, una persona responsable de investigación y una persona responsable de la parte de negocios. Creo que todo el mundo en general lo veía un poco más estándar y más seguro, como una compañía más profesional, digamos, eh, con lo cual podría facilitar las cosas. ¿Crees que en general a las mujeres nos sería más fácil el integrar esto desde el punto de vista de, pues, hay otras personas mejores, ¿no? En este caso, ¿no? Para la situación, ¿no? ¿No? El Sí, gestionar esos 40 millones que sí, se sí, dice sí, pronto. sí.
¿Crees que las mujeres, por la forma que tenemos, es algo que sería más Mm. fácil integrar y aceptar que a un hombre en este sector en el que tú te Sí, mueves? a ver, yo creo que evidentemente es duro para cualquiera, ¿no? El pensar eso, ¿no? Que hay alguien mejor que yo en esto, lo va a hacer alguien mejor. Pero, pero sí que es verdad lo que comentas, en general las mujeres solemos, no es inseguridad, sino es más bien, digamos que tenemos todas las opciones abiertas, ¿no? Y entonces siempre aceptas que te den un consejo, creo que más fácilmente o lo consideras más que la mayoría de los hombres, no, no todos, Ujú. evidentemente no me gusta nada generalizar, pero sí que nos planteamos a lo mejor con más facilidad o tenemos menos ego. Ujú. Es verdad que en este mundo del business hay mucho ego, Total. por ahí en el de la ciencia también, y entonces cuesta mucho a ciertas personas, a ciertos niveles, convencerles de que ellos no son el mejor perfil para algo que estés haciendo. Entonces sí que evidentemente a alguien con menos experiencia en este mundo y un perfil científico que eres como más analítico, etcétera, sí que le puede costar menos admitir que puede haber otras personas que lo hagan mejor o que tú ocupas o que eres más importante en otro puesto. Yo es que siento ahí que los hombres, no sé si es que tengamos más ego, porque creo que la parte de seguridad, hay muchas mujeres con tanta seguridad como los hombres, pero en mi sensación, o yo cuando pensaba en si después de levantar sin haberme dicho nada, 40 millones me pasan a otro puesto, siento que como que necesitamos más nuestro ego, ¿no? Como que nuestra imagen, digamos, de, de mantener el ego es más importante para nosotros, ¿no? Si pierdo esta batalla, pierdo quién soy. Y siento que las mujeres Ujú. eso lo lleváis mucho Sí que hay mejor, más con sus conexión. cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Porque igual Sí. a veces un ultimátum ayuda, creo que muchas veces no, pero siento que los hombres tendemos más ese ultimátum porque de verdad lo sentimos como, es que esto es mi identidad, Identidad. ¿no? Sí. Ujú. Sí, 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 no, y tienes razón, que es verdad que a veces sería igual mejor a levantar la voz y decir a lo mejor esto es mío, tal, pero ya te digo, yo creo que es más lo que tú dices, no es inseguridad, sino a lo mejor es un poco flexibilidad, ¿no? De decir, yo sé lo importante que he sido para la empresa, eso nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a discutir, o sea, eso lo tengo súper claro. Y también que no necesito que la gente lo sepa. ¿Sabes? Por eso a mí una de las cosas que me decían cuando pasó todo muy al principio, no, 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 pero tú vas a ser cofundadora, vas a estar en todas las publicaciones de que se ha levantado la ronda, tal. A mí eso me da igual. O sea, ¿sabes? A mí me daría lo mismo si yo lo que estoy pensando a partir de ahora es cómo va a ser mi día a día Claro. y poco más, no en que vaya a salir en una revista que pues, sí, la mayoría de la gente que conozco nunca va a ver este tipo de noticias en la prensa. O sea, no, no es algo que me preocupe el darle, el ponerme medallitas Ujú. por cosas previas, ¿no? Mi medalla es por lo que he conseguido, ver que está la empresa, ver que tengo un montón de gente trabajando, ver que en algún momento podríamos estar tratando a pacientes. Eso, y eso es algo que me lo pongo yo, no, no me lo pone nadie. Sí, como que no, te mueves mucho más por el impacto, ¿no? Realmente, no, no tanto por las Sí, sí, medallitas, sí, sino sí. por el impacto que estás teniendo tanto en Mm, a futuro pacientes como en la propia empresa. claro. Mm. ¿Notaste una diferencia entre, digamos, los consejos, ese momento que te dan la noticia y que, como has dicho, igual no lo hacen muy bien, entonces entiendo que ahí te salen muchos sentimientos también, quizá de rebelión y de, ¿no? Supongo que fuiste a preguntarle a gente y te dieron consejos distintos. ¿Notaste ahí diferencia entre lo que te decía pues, la gente que te aconseje mujer y la gente que te aconseje hombre? A ver, en realidad no mucha, porque en general la gente, pregunté, es verdad que pregunté a hombres y mujeres, también es verdad que a más hombres que a mujeres, porque había más gente en posiciones de puestos de más relevancia, conozco a muchos más hombres que a mujeres.
pero con las pocas mujeres con las que hablé, un poco en general, creo que la visión es que en las empresas esto suele pasar y simplemente hay que protegerse, saber adaptarse a los cambios, hacerlo de la forma que al final sea un win-win y que sea lo mejor para la empresa, pero también lo mejor para ti. Entonces creo que lo que la gente tiende a hacer es quitarle todo el factor emocional al tema y bueno, pues al final es un trabajo, sí que es, evidentemente es algo más para nosotros porque eh, es lo que te gusta, es lo que quieres hacer, es un objetivo muy importante en tu vida, pero más allá de eso, pues te tienes que preocupar eso, de tener, de que todas tus necesidades estén cubiertas, de que sigas haciendo lo que quieres hacer y que encontrar el punto común en el que eso sea también lo mejor para la empresa. Y eso al final se puede conseguir, se puede hablar siempre que todo el mundo, y yo he tenido la suerte de que el CEO que han puesto en la empresa, pues sí que hemos tenido muchas discusiones de este tipo, ¿no? Para definir un poco qué es lo que necesitábamos, qué es lo que yo quiero. Y en ese sentido, pues al final se llega a un punto común en el cual todo el mundo está cómodo con eso y creo que es la mejor forma, además siendo súper claro. O sea, hay que saber decir las cosas, incluso aunque suenen mal, decir las cosas siempre con educación, pero decirlas y no dejártelo dentro y seguir trabajando en algo que no te apetece. O sea, yo creo que estamos a un nivel en el cual dices, yo no he hecho esto, no he empezado esta aventura para sentirme luego incómoda conmigo misma o con lo que hago. No, no, no. Y eso sí que no va a cambiar. Pero eso ya te digo, lo he podido conseguir igualmente en el nuevo puesto. A día de hoy, en el punto en el que estáis, hemos hablado un poco de cómo ha sido ese momento de la comunicación, la reacción, pero mucha gente que llega a este punto luego está en la parte de, y luego ahora esto, qué impacto tiene, ¿no? Cómo se gestiona, qué cambios estáis viendo, cómo está impactando esto en los equipos, en la estrategia, qué cambios veis a partir de Ujú. ahora. Sí, claro, todo esto hay un proceso importante de cómo le comunicas a la gente que hay un cambio así de relevante, ¿no? Que entra, sobre todo cuando es un equipo tan pequeño, porque al final era todo gente que había reclutado yo y con la cual tenía una relación muy estrecha. Entonces, claro, les tienes que convencer de que está todo bien, de que su puesto de trabajo está seguro, de que la nueva persona que va a llegar no va a darle la vuelta a la empresa y de que tú estás cómodo donde estás. Porque eso creo que es lo que hace que la gente se quede tranquila y siga trabajando, porque evidentemente creo que al principio hubo un poco un sentimiento de decir, bueno, si a ti te han cambiado el puesto, a todos los demás nos puede ahora cambiar muchísimo la situación, desde que te cambien el puesto hasta que te cambien los supervisores o directamente que te echen de la empresa. Entonces, eso es lo que no quería que hubiera ese miedo y sí que hicimos un trabajo también por mi parte y por la parte del nuevo CEO bastante importante de hablar mucho con la gente, comunicarlo de la forma más abierta posible, de manera que se pueda hablar de todo y para un poco para que se queden tranquilos, ¿no? De que lo que se va a hacer nuevo es de común acuerdo y sigue un poco con la misma línea de pensamiento que yo tenía y es simplemente, bueno, pues que van a entrar nuevos apoyos, nuevos perfiles profesionales y cosas que nos van a hacer crecer más, que al final va a ser bueno para todos. Eh, pero sí que tienes razón que ahí hay una parte importante de trabajo con el equipo luego para comunicar las decisiones y lo que no se puede ser es oscuro, mmm, intentando que nadie hable del elefante en la habitación, como decían en inglés, ¿no? Sino que es lo primero que mencionas en una reunión y bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa y a ser claro. Esa claridad de la que hablas, yo siento que a mí me ha pasado, pero que le pasa mucho. ¿Cómo has hecho tú o cuánto balanceas hacia la sinceridad de verdad y lo que sientes en el estómago? Lo que quiero decir es, al final Sí, tú igual racionalmente ya has comprendido que la decisión es buena y crees en ella racionalmente, pero tú en realidad todavía sí, estás herido, todavía estás incómodo. Entonces, de repente sí, cuando te sí, sientas con tu equipo y sobre todo igual con la gente que tienes más confianza, es muy difícil ser sí. sincero y a la vez que no decirle lo que estás sintiendo, porque ahí ya no se pega tu cabeza y tu Mm. corazón a la vez, ¿no? No hay una Sí, sinceridad sí, pura, sí. sino...
No, pero claro, yo se lo digo como te lo estoy diciendo, o sea, estoy jodida en el momento en el que me lo han dicho, me he cagado en todo, estoy orgullosa de mí misma por no haber hecho ningún numerito y haberme comportado y simplemente haber dicho, bueno, bien, voy a pensarlo y hablaremos, ¿sabes? Pero porque evidentemente, o sea, la gente no se va a creer que te dicen eso y tú de repente dices, bueno, perfecto, maravilloso, pues nada, ya hablamos la semana que viene cuando venga el nuevo CEO. Eso no se lo cree nadie. Entonces yo intentaba pues contárselo como a ti, ¿no? En plan, bueno, lo estoy digiriendo, le veo estos aspectos positivos, estos aspectos negativos y también me ayudaba a hablar con la gente porque conforme se lo vas contando a la gente como que se va haciendo más real, Claro. ¿no? Y ya te digo, y contándolo me iban surgiendo cosas de, pues eso, yo hablaba con la gente del laboratorio y decía, bueno, entonces ahora, claro, yo voy a ser tu supervisora directa ahora, entonces ahora, mira, ahora podemos hacer esto, ¿sabes? Como que le vas viendo, lo vas haciendo Posibilidades. real. Sí, 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 sí. Entonces a mí en ese sentido me ayudó. Pero ya te digo, sinceridad de todo lo que te Total, pasa ¿no? por la cabeza, de contar todo el proceso, sí. Y esto, o sea, esta claridad, esta sinceridad, em, ¿siempre lo llevas así en la comunicación con tus equipos o hay sentimientos que gestionas de otra manera? Por ejemplo, ¿no? Todo este año difícil de la ronda que comentabas, ¿no? ¿Hay emociones que gestionas de una manera diferente y que proteges de mostrar a los equipos o sueles ser muy directa con cómo te sientes? Intento ser muy directa porque tampoco se me da muy bien esconderlo. Y sí que es verdad que incluso a veces me han criticado un poco desde arriba más los fondos de inversión o tal, de que, bueno, es que, claro, no se pueden decir ciertas cosas. Bueno, yo creo que todo se puede decir. O sea, eh, al final estamos todos en este juego y tú te das cuenta perfectamente de cuando alguien te está diciendo algo que es lo que tiene que decir y no lo que estás sintiendo. Es que, ¿sabes? Todos hemos pasado por ciertas cosas. Entonces a mí me parece estúpido estar jugando al juego ese de esconder lo que piensas para que el otro no lo vea cuando el otro lo sabe perfectamente. Con lo cual, ya te digo, yo soy de darle pocas vueltas a la cabeza y creo que siempre es mejor ser bastante transparente. Lo que intento es, por ejemplo, no dar muchos detalles cuando estábamos, incluso fíjate, hasta el punto de cuando estábamos con la ronda, ¿no? Decíamos, pues es que nos llega el dinero hasta septiembre. Y, y se lo decía a la gente para que lo supiera, porque evidentemente se tienen que preparar. O sea, lo tienen que saber. Si luego vamos alargando y vamos consiguiendo ir cubriendo meses y tal, pero ellos tienen que saber que están en una empresa que en ese momento tiene problemas y que estamos haciendo todo lo humanamente posible por conseguir más dinero y por conseguir estabilizar, pero que ellos tienen que saber que están en un sitio en el que no están estables. Y eso me parece importante porque estás jugando con la vida de la gente. Entonces, en un momento sí que te planteas este dilema, ¿no? De decir, vale, si no digo, ¿para qué voy a decir algo? Porque si lo digo, igual la gente se asusta, deja de trabajar, empieza a buscar trabajo. A ver, yo siempre confío en que la gente es muy profesional, no van a dejar de trabajar para mí y evidentemente que busquen otros trabajos lo veo normal. O sea, es que en su situación yo haría lo mismo. Am, con lo cual, ya te digo, para mí la transparencia en general siempre me funciona bien. ¿Y cuáles son los sentimientos que te quedas? Porque yo, por ejemplo, la gente me conoce, soy ultra directo, lo cuento todo, pero hubo un momento que era que cuando yo no estaba contento con mi propia empresa, cuando me sentía yo quemado, eso, por ejemplo, nunca fui capaz de decirlo, de transmitirlo a mi equipo, porque todo lo demás, eso, todo lo veía posible y al final lo podía levantar yo, en cierta medida, pero cuando el que no me podía levantar era a mí mismo, ahí, por ejemplo, fue mi límite de... y luego ya lo compartí, pero en el momento eso no pude. ¿Hay alguna cosa Ya. que no seas capaz de contar? Am, a ver, hasta ahora en general, evidentemente tienes tus momentos en los que igual te vienes abajo y yo si he tenido el bajón, lo he tenido con mi familia o con mis amigos o gente muy, muy
próxima. No me voy a llorarle a un compañero de trabajo, le doy un abrazo, tal, pero no llego, ¿no? A ese punto y yo siempre intento ponerle todo ahí una máscara un poco de humor. Pero entonces creo que esos momentos más bajos en los que te estás un poco rehaciendo son los que no llegas a mostrar. Pero en general, ya te digo, soy muy de comunicar las cosas porque se me notan mucho. Entonces también a veces lo cuento como una forma de justificarme, ¿no? De decir, mira, es que si me ves un poco tal es por esto. Porque si no, además a los que somos a lo mejor así muy alegres o muy habladores, se te nota enseguida cuando estás un día así un poco cruzado. Ah, ¿Qué es lo más difícil para ti de ser líder? Lo más difícil es tener que tomar decisiones que afectan a otros em, bueno, a ver, puedes pedir consejo tal, pero tú tienes que parecer súper convencido de lo que estás haciendo. Entonces, al final estás jugando con la vida de otra gente o con la vida de la misma empresa, etcétera, y todo recae sobre ti. Además, todo el mundo tiene problemas y todos vienen a ti. Entonces, al final, tú eres un agujero negro de problemas, todo el mundo va tirando ahí sus cosas y tú, en teoría, tienes que ir dando soluciones, soluciones, soluciones. Pero llega un momento en el que estás totalmente saturado de tomar. Además, ahí tienes que empezar a priorizar, ¿no? ¿Qué decisiones tienes que tomar tú? Y qué decisiones tienen que ir hacia abajo en la cadena y a que la gente no se acostumbre a recurrir siempre a ti. Entonces yo creo que lo más difícil es un poco eso, es tomar decisiones y sobre todo qué decisiones, que algunas, como te digo, pueden afectar mucho a la gente y tanto la toma de decisiones como la comunicación luego de esas decisiones pues es lo más complicado. Al final es un poco la comunicación con la gente del equipo y el cómo mantener hay una buena relación entre ellos es de lo más difícil en la dirección de equipos. ¿Sientes cierta deuda hacia tus equipos? Les he metido aquí, les he liado en esto, les debo cosas. Sí, sí, siempre, porque al final, a ver, sabes que es un poco mutuo, ¿no? En el que al final a ellos, pues, bueno, pues ellos tienen un puesto de trabajo porque tú estás ahí luchando, pero sí que, por ejemplo, pues eso, la gente que estuvo desde el principio en el proyecto son la base de todo. O sea, la persona, Estefanía Cerro, que fue la que hizo la tesis en esto y después ha seguido de postdoc, etcétera, pues ella ha sido la base de todos los resultados científicos que tenemos. Yo no podía ir a un congreso si no tenía resultados y cada vez que los inversores me pedían cosas, yo era irme a ella a pedirle cosas. Entonces, si no tienes ahí ese apoyo fuerte de alguien que es capaz de proporcionarte esa información, etcétera, no puedes hacer nada, por mucho que tú quieras tirar. Y luego sí que ha habido gente desde el principio, por ejemplo, el primer contratado que tuvimos fue Pedro Fernández, que era director de la unidad de innovación del clínico de aquí de Valencia. Y claro, él se dejó un trabajo que aunque no fuera fijo, hubiera tenido continuidad hasta ser fijo. Y dio ahí el salto en una empresa que estaba empezando, en la que estaba solo yo y es una persona que tiene familia y dices, ostras, yo me arriesgo, pero ver que hay otra gente que es capaz de arriesgarse conmigo en un proyecto así, ahí le tienes siempre un poco esa deuda. Claro. O sea, no es deuda, ¿no? Realmente Ups, se ha caído. Vale. Hola, perdonad, me he cambiado de situación porque no sé, estaba ahí reconectando, reconectando, pero no conectaba. No te preocupes, no te preocupes. Vamos con las últimas preguntas, pero mil gracias por toda la transparencia. Está siendo un súper capítulo. Bea, a día de hoy, ¿cuál es el último atributo o gran aprendizaje que te has llevado como líder? Pues, es que han sido tantas, tantas cosas. Ya te digo, en 3 años han sido tantísimas cosas que yo creo que al final lo más importante o lo que yo me llevo muchísima confianza en mí misma
Saber que tengo que acostumbrarme a creer más en mí misma y a esto del el gut feeling, vamos, creérmelo siempre y actuar en consecuencia, porque sí que me he dado cuenta de que, bueno, que me funciona bastante bien. Entonces yo creo que eso me va a servir para cualquier proyecto, sobre todo. El darte cuenta de que al final tomas buenas decisiones y lo sabes hacer y tienes que dejarte guiar por esa sensación. ¿Y cuál es el siguiente que tienes que incorporar? Que digas, El siguiente. este lo Sí, necesito para pasar a la siguiente Versión. fase como sí, founder, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que tengo que ir mejorando mucho en habilidades de negociación y de cómo comunicar las cosas difíciles. El hablar de cosas difíciles a mí me sigue costando. Aunque sea una persona transparente y tal, yo me doy cuenta que ciertas conversaciones me cuestan. Entonces, el saber quitarle la parte emocional y hablar de cosas así difíciles de una forma así fría que creo que, ya te digo, es muy, muy necesario ese tipo de conversaciones, pero a mí aún me siguen costando. Y la capacidad de negociación, sobre todo eh, esa seguridad en ti mismo que necesitas, pues, desde negociar un sueldo hasta negociar la venta de la empresa, ¿no? Creo que ahí hay un componente muy importante, ¿no? De figurar, ¿no? De aparentar, estar mucho más seguro de lo que estás y a mí eso también, de momento, creo que me falta. Un poco por lo que te decía, ¿no? Porque creo que se me nota todo y entonces cuando no estoy muy segura, pues ahí no lo hago bien aún, pero ya llegará. Pero, pero tú quieres ser más fría y aparentar más. No, creo que a veces hace falta. O sea, ahí tienes que saber que eso sea opcional, ¿no? O sea, que no Que lo tengas la uses en tu día a herramienta para día. cuando sea necesaria. Exactamente. Que eso lo puedas implementar cuando toque. Claro, sí. Ya, pero es que la autenticidad es difícil lo de ser auténtico al 75%, ¿eh? Ya te digo, por experiencia Sí, propia y sí. con mucha gente, eh, una vez aprendes a hacer eso ya es muy difícil volver a lo anterior. O sea que, eh, Sí. o sea, entiendo tu dolor, entiendo de dónde viene, pero solo con lo que te he escuchado yo este capítulo, no sé si eso te mejoraría. Creo que es muy necesario en el mundo gente que se le notan las cosas, Ujú, que le ponga emoción porque la tiene. Las cosas tienen ujú. emoción y un sueldo, un despido, una cosa, tiene emociones y yo Claro. creo que lo has dicho antes tú, cuando se esconden, Se nota. no le hacemos un favor a nadie. Ujú. Eh, lo puede parecer, puede ser más cómodo y en algunas ocasiones salir mejor, pero jo, es que en las otras, en las que... Todas las otras que salen bien, el problema es que no nos damos cuenta de Ya. cuánto es importante, porque como nadie lo dice, nos vamos a casa y decimos, joder, pues es una mierda que me Ujú. hayan despedido y en el momento, pero por lo menos Beatriz ha sido sincera conmigo. Eso nadie lo dice, no lo Ya. decimos. Y Sí, entonces sí, sí, sí. parece que mola más el que lo cierra como muy limpio, ¿no? Muy pulcro. Ya. Eh, Sí, pero sí, sí. que no No, es. ahí me parece que tienes mucha razón, que yo también pienso eso, que eso haría más falta, pero es verdad que por ejemplo, en este caso, pues para un CEO, para negociaciones con empresas, tal y cual, creo que lo que buscan es algo así. Alguien que yo esta conversación la he tenido con Frederick perfectamente en algún momento, ¿no? De decir, es que cuando buscan que les digan lo que quieren oír, me parece que tú lo haces muy bien y es algo que a mí me va a costar mucho, entonces en Ujú. ese sentido, pero claro, es que eso es lo que más abunda hoy en día en este sector. Entonces, como él va a tener que negociar con otros que son sus iguales, digamos, pues ahí en ese juego entran todos y se conocen y es lo que hasta ahora, por lo menos, es más estándar. Es un juego con Esperemos que sus eso vaya reglas. cambiando. Sí, 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 sí. Esperemos que eso vaya cambiando, pero de momento creo que todavía es así. Vamos a cerrar. Nosotros cerramos normalmente con dos cositas. Una es un aprendizaje de segunda mano, lo llamamos, ¿no? Un error de segunda mano, más bien, que son más baratos. Uno que creas que le puede venir bien a alguien aprenderlo a través de ti en vez de propiamente. Hay algunos que necesitamos que sean propios, pero... Y luego, ¿qué te gustaría que le preguntáramos a nuestro próximo invitado? Que no sabemos quién va a ser.
Vale, 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 vale. Vale, sí, ahí me hubieras dado una buena pista. Pues a ver, en cuanto a error a evitar, el, muchas veces con el síndrome del impostor, etcétera, intentas no ser tú mismo. Creo que eso hay que evitarlo porque al final es que se te van a ver las cartas y evidentemente vas a evolucionar, o sea que no vas a ser la misma persona cuando empiezas el proyecto que al final, pero creo, y la gente que te está oyendo, a la gente a la que le estás presentando los proyectos son muy inteligentes y van a saber de qué palo vas, con lo cual yo creo que hay que ser súper claro desde el principio, ser tú mismo, defender lo que tienes de bueno, también mostrar lo que tienes de malo, lo que te falta, tus carencias, etcétera, ser súper claro con eso y ser incluso súper claro contigo mismo antes de mostrárselo a otros y hacerte una buena definición de cómo eres y lo que necesitas. Y qué preguntarle al próximo CEO, pues yo creo que también algo así más un poco emocional, digamos, em, qué ha hecho para no sentirse tan solo en la cumbre. O sea, cuáles son sus herramientas o sus técnicas cuando siente esa soledad del CEO, cómo lo Temazo. gestiona. Estupendo. Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias por abrirnos tu puerta, por enseñarnos, por compartir con nosotros todo lo que has compartido. Ha sido un auténtico placer. Laura, no sé si quieres decirle algo a Beatriz y cerramos. Mil gracias, Hermoso, gracias por tu transparencia. Desde luego, espero que traigamos a más mujeres emprendedoras científicas porque creo que traemos temas que igual no nos están tocando tanto. Mil gracias, de verdad, Claro. Bea, mil gracias a todos por Nada. escucharnos. Gracias a vosotros por hacer esto. Muchas gracias. Chao.